Estamos de vuelta en ADN Hoy y vamos a tomar contacto de inmediato con el ministro secretario general de la Presidencia, Cristian Monkeberg, a quien ya tenemos en la línea. Ministro Monkeberg, buenos días. Buenos días, Mirna, buenos días, ¿Qué tal? Mauricio. Muy buenos días. Escucha bien. Qué bueno. Bueno, vamos a materia porque hay cosas que están pasando y otras que podrían pasar que nos interesa conversar con usted. De lo que está pasando, estamos muy atentos a la evolución del paro de los camioneros. Hubo ayer, en voz del dirigente que lidera el movimiento que está en paro, Sergio Pérez, señales de que había conversaciones, que habían recibido llamados, que podía haber avances, que de aquí al lunes podía haber novedades y en una de esas incluso dejó como abierta la puerta a que pudiera terminar esta paralización. Como aquí estamos hablando, ministro Monkeberg, de una agenda de 13 proyectos de ley que están en el Congreso, que los camioneros reclaman que se debieran despachar rápido. ¿Usted nos puede contar de eso, ya que usted está a cargo de la agenda legislativa? ¿Ha habido avances, acuerdos políticos para que pudiera destrabarse algunos de esos proyectos o todos ellos? Sí, a ver, miren, lo primero es que el planteamiento que hacen los camioneros, evidentemente, como cualquier otro grupo, siempre va a ser desde el punto de vista legislativo, señalo yo, desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, de los proyectos que están hoy día en el Congreso, es sumamente razonable, como cualquier otro grupo que plantea sacar adelante una agenda legislativa y forma parte del día a día, forma parte de los grupos de interés, que en el buen sentido de la palabra, que buscan que sus asociados, su gremio, sus intereses también se vean plasmados en proyectos de ley, en este caso evidentemente asociados a seguridad ciudadana, en la medida que siempre se haga con respeto y con respeto a las instituciones y no pretender presionar a las instituciones. Eso y no lo digo debida o indebidamente, sino que con planteamientos objetivos que permiten ir avanzando en una agenda como esta. Esta agenda tiene 13 proyectos, de los cuales 12 están en el Congreso. El tercero es una idea que no se ha plasmado en el Congreso, que es relación con la creación de un fondo para víctimas, pero de los 13 hay 12 proyectos que están en el Congreso. Y todos esos proyectos hoy día están con urgencia o con discusión inmediata. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen preferencia para ser revisados en el Parlamento, en sus respectivas comisiones. Hay algunos en la Cámara de Diputados, hay algunos en el Senado, pero de esos nosotros le vamos a poner acelerador, porque hace rato ya que veníamos con esta agenda que estaba presentada en el Congreso, ya no es de ahora, es de hace bastante tiempo, que nos interesa sacar adelante. Por de pronto en la Cámara de Diputados, por ejemplo, el proyecto de ley que sanciona de manera más eficiente el narcotráfico, el proyecto de ley que está para ser visto también en la Cámara de Diputados por la sala, lo que hace relación con infraestructura crítica, ¿vale? Es decir, permitir que el resguardo militar pueda resguardar lugares que son importantes para el buen funcionamiento de la ciudad, por ejemplo, ¿no es cierto? Torres de alta tensión o un hospital, etcétera, lo que se determine y se decida que es infraestructura crítica. Por otro lado, también en el Senado, por poner dos ejemplos, por otro lado en el Senado está el proyecto de ley Juan Barrios, que precisamente responde a necesidades e inquietudes y planteamientos de los propios camioneros, de los propios conductores, que sanciona de mayor manera a quienes cometan delitos contra la propiedad y contra la persona de los conductores de camiones y contra los camiones propiamente tales. Eso también está con discusión inmediata, pero está en el Senado. Y por lo tanto es una agenda que va a haber pronunciamiento del Senado y de la Cámara de Diputados en el mes de septiembre de todas maneras. Ministro, perdón, estas urgencias que usted destaca que se les pusieron a estos proyectos, incluso discusión inmediata, que es el trámite más rápido, ¿se les pusieron ahora en estos días a raíz de los primeros anuncios de paro o inicio de paro, o venían con esas urgencias, ya estaban como prioridad? Ya estaban, Mauricio, con prioridad. Ya estaban, todos tienen algún grado de urgencia. Ya, porque entonces, a pesar de eso, fueron al paro los camioneros. Hay algún... sí, y ahí lo explico. Hay diferentes grados de urgencia. Nosotros, la gran mayoría, estaban con suburgencia. Y algunos con discusión inmediata, como por ejemplo las normas, la mayor sanción por temas de narcotráfico. Pero, por ejemplo, y por lo tanto ya venían con urgencia permanente y establecida por el gobierno al Congreso,
que es algo habitual en los proyectos de ley que al gobierno de turno le interesen, y por lo tanto, y va dentro, y eso permite que dentro de la cantidad de proyectos que existen en una comisión, el presidente de la comisión los vaya priorizando de acuerdo al reglamento. Y lo mismo para poder ser vistos en la sala. Si uno ve las tablas de la sala, normalmente hay 10, 15, 12 proyectos que están esperando ser vistos. Y evidentemente cuando hay discusión inmediata, suma urgencia, permite privilegiarlos unos respecto de otros. Entonces, estos ya venían con suma urgencia, evidentemente no se habían visto, porque claro, muchas veces en una comisión, Mauricio, coinciden 5, 4 proyectos con suma urgencia, y el presidente de la comisión es el que finalmente va priorizando de acuerdo a todos los que tienen suma urgencia. Esto puede ayudar a sacar una agenda en materia de seguridad ciudadana, a priorizar más rápido, evidentemente es así. Sí, ministro, estamos conversando con el ministro secretario general de la Presidencia, Cristian Monkever. Ministro, sabemos que gran parte de estas leyes, yo diría que son, creo que 12 u 11 de las leyes son propuestas bajo este gobierno, entiendo, ¿verdad? O por lo menos dentro del sector Chile Vamos, hablemoslo así. Lo que quiero preguntarle, ministro, es si no tienen ustedes la mayoría en el Congreso necesaria, ¿cómo lo van a hacer para aprobarlas? Porque, por ejemplo, sabemos que hay diferencias muy notorias, ¿no?, en la denominada ley anti-encapuchados, la ley, por ejemplo, que genera, o sea, que posibilita un nuevo sistema de inteligencia, o un sistema de inteligencia reforzado, se podría decir, etcétera, el tema de la infraestructura crítica. Por eso le pregunto, o sea, para poder efectivamente darle a los camioneros una solución dentro del petitorio que ellos establecen. O sea, ellos dicen que se aprueben estas leyes, pero no depende exclusivamente de ustedes que se aprueben. Sí, Mirna, es muy cierto. Estas leyes necesitan al menos quórum simple, ¿no es cierto? Y por lo tanto requiere de mayorías que hoy día nadie las tiene, ni Chile Vamos ni la izquierda que está conformada por diferentes partidos, y por lo tanto muchas de ellas se van logrando mayorías de acuerdo a las convicciones y que se van tomando los parlamentarios que van en este tipo de leyes. Yo no he visto, Mirna, y en eso votaciones tan políticas, tan marcadas, como quien dijera, aquí está la izquierda, aquí está la derecha, aquí está el gobierno, aquí está la oposición. Efectivamente se van produciendo, por ejemplo, la ley que sanciona o que protege la infraestructura crítica, ¿no es cierto?, y que permite un mayor resguardo, fue aprobada en el Senado, y en la Cámara ya se despachó de la Comisión de Constitución, y con el voto, por ejemplo, favorable de su presidente, de Matías Boca. Entonces, es verdad lo que señala Mirna, pero dentro de las dificultades de sacar la ley adelante, o sea, en este tipo de normas hay parlamentarios. Haciendo matices, dice usted, haciendo los matices respectivos. Ministro, pero para seguir, para poder avanzar, porque, por ejemplo, la ley Juan Barrios, en memoria del chofer que estaba durmiendo, ¿verdad?, para hacer memoria para la gente que nos escucha hasta ahora, es este chofer, ¿no es cierto?, que en febrero se encontraba durmiendo en su camión, atacan el camión, él estaba dentro, queda con quemaduras graves y termina, ¿no es cierto?, lamentablemente muriendo a las semanas. En ese caso, y quiero pedirle por favor que nos precise cuál es el detalle que tiene esta ley, porque entiendo que la cabina de un camión va a ser homologada a como si se quemara una casa, que ya la quema de una casa tiene penas muy altas. Me gustaría que nos aclarara ese punto, ministro. Sí, es así. El delito de incendio es uno de los delitos de mayor sanción dentro de nuestra legislación penal, por lo que conlleva, precisamente, porque puede traer como consecuencia, por ejemplo, y poner en riesgo la vida de las personas. Entonces, también. Y por lo tanto el delito de incendio es un delito que viene sancionado por nuestra justicia penal y por nuestro Código Penal de 1800 y fracción, de manera bastante alta, por lo que significa, por la afectación al patrimonio de las personas. Normalmente un delito de incendio va asociado a un emprendimiento o al hogar. Efectivamente es así. Y por eso permanentemente, no solamente nuestro Código Penal, sino que nuestras leyes penales, sino que en general en la legislación comparada, cuando uno ve otros países, normalmente se asocia así, a penas altas, por lo que significa, por la envergadura, porque trae también una maquinación importante de poder lograr ese objetivo. Hay delitos más simples que a su vez tienen una pena más baja por lo mismo. Y claro, como usted bien dice, se asocia al resto de los delitos de incendio que se pueden producir, como los ejemplos que he señalado, claro. Y en este caso, bueno, la conclusión y la consecuencia usted mismo lo relataba. ¿Pero hay consenso en ese punto, ministro? Esa es la pregunta.
Mire, lo que pasa es que es demasiado anticipado para decir si hay consenso, pero hay buenas perspectivas, porque en el Senado los camioneros, el gremio de camioneros fue recibido por la presidenta del Senado y por varios miembros de diferentes bancadas que dieron respaldo a este proyecto y eso nos llevó también a que la discusión inmediata empezara a ser vista en la Comisión de Seguridad del Senado y por lo menos hay señales positivas en la lógica de avanzar en este proyecto. A lo mejor no como está exactamente, a lo mejor va a tener ajustes, es verdad, pero ya en la primera revisión que ha tenido la comisión, porque está recién ingresado y por lo tanto está siendo visto, ahí preside el senador Felipe Cas, hay perspectivas de poderlo sacar adelante, es así. Yo creo que la gran vista va a ser no solamente en la comisión, sino que cuando ya sea revisado por los senadores en la sala. Pero yo creo que sí, yo en eso no quiero ser optimista, pero creo que sí, por las conversaciones que hemos podido mantener y lo que me ha tocado escuchar de los parlamentarios en esta materia, tanto de oposición como del oficialismo. Conversamos con el ministro secretario general de la Presidencia, Cristian Monkeberg. Ministro, lo cambio de tema, vamos a hablar del plebiscito. Hay una situación que todavía es incierta pese a las declaraciones a veces que se han conocido que son más o menos tajantes. Por ejemplo, el ministro del Interior, Víctor Pérez, ayer calificaba como absolutamente inviable la posibilidad de modificar a estas alturas la legislación vigente para permitir que voten los contagiados con COVID. Está la polémica de los enfermos si pueden o no votar el 25 de octubre. Pero el presidente del Servicio Electoral, de su Consejo Directivo, Patricio Santamaría, comentaba también como más o menos en paralelo que si fuera por él, presentaría un proyecto, se podría legislar, aunque fuera con apuro, porque asimismo en otras circunstancias de urgencia se ha legislado en 24 horas ciertas cosas urgentes e importantes también. ¿Esto está zanjado ya? ¿Se da por absolutamente descartado y solo habría que mirar a las elecciones locales, municipales, en fin, de abril próximo, como también anticipaba el ministro Pérez, o hay algún margen para hacer algo? Mire, lo que pasa es que nosotros hemos tenido ajustes a nuestra manera de votar muy pocas veces en nuestra historia electoral chilena y tenemos un sistema que ha funcionado bastante bien. No nos olvidemos que en los años 90 hubo la diferencia de un voto por mesa en una elección presidencial, nos recordaremos. Y al cabo de una hora de cerrar las mesas se tenía claro cuáles eran los porcentajes de cada candidato y ninguna duda respecto de su resultado. Por lo tanto, nosotros hemos construido un sistema electoral en el tiempo que ha sido muy eficiente, muy transparente y permite veracidad y tranquilidad y fe pública respecto de sus resultados, que es clave, porque podemos hacer un tremendo esfuerzo por organizar grandes elecciones, tener una muy buena democracia, pero si la elección propiamente tal, el día de la votación, queda la pelotera, la escoba, y empiezan los cuestionamientos cruzados respecto de lo que pueda ocurrir o fraudes electorales, se ponen en duda todo. Por lo tanto, y por eso lo he querido señalar, porque hemos ido construyendo entre todos un sistema electoral bastante fehaciente. De ahí hemos tratado, se ha esbozado, por ejemplo, votos anticipados, votos electrónicos, votos por carta, que en otros países existe. Pero permanentemente no hemos avanzado en eso por lo mismo, porque tenemos un sistema que funciona y que funciona bien. Entonces, claro, hoy día frente a enfermos, que siempre ha existido personas enfermas o impedidas de ir a votar, sobre todo cuando el voto era obligatorio, ahora que es voluntario es distinto, y por lo tanto existían excusas. Y siempre ha habido personas afectadas que no han podido participar. En este caso es lo mismo. Y a mi juicio, con la experiencia que uno ha ido adquiriendo en el Congreso y de ver estos procesos electorales, a 50 días o 55 días hacer una reforma que el servicio electoral la implemente de buena manera, yo creo que se hace cuesta arriba y puede poner en duda, no sé si su resultado, porque tampoco es de magnitud, pero hacer una norma especial solamente para enfermos de COVID. Bueno, aquí mismo nos preguntábamos por qué si para enfermos de COVID con lo que usted está diciendo ahora, ¿por qué no también los enfermos de hepatitis o los hospitalizados o los presos en prisión preventiva o con arresto domiciliario? Usted me quitó el argumento que venía, está totalmente de acuerdo. Entonces, a ver, ¿es deseable avanzar en una reforma así? Yo creo que se puede hacer, evidentemente. ¿Es razonable hacerla 50 días? Porque no es solamente para los enfermos COVID, tiene que ser porque si no sería absolutamente discriminatorio para los enfermos COVID y para el resto de los enfermos no. Yo tengo mis dudas y en eso... No, pero no es algo zanjado 100%.
No, o sea, en el Parlamento siempre se puede avanzar en reformas de este tipo, pero la opinión del Ejecutivo es clara, la que señaló ayer el ministro del Interior y la que yo estoy señalando ahora. Yo no lo considero, o sea, la opinión del Ejecutivo no lo consideramos aconsejable ni razonable a 50 y algo días de la elección innovar en esta materia, porque no solamente dictar una ley, si dictar una ley a lo mejor puede ser lo más fácil o lo más expedito, si el tema es después de implementarlo, y cuando se implemente, si resulta mal, no le vamos a echar la culpa a quienes aprobaron la ley, le van a ir a echar la culpa al servicio electoral y al gobierno porque implementó mal la votación a domicilio y porque quedó la escoba o porque hubo fraude en esa fórmula. Entonces, por eso yo sería cauto, porque hemos construido un sistema electoral bueno, creíble, nadie lo pone en duda, resulta bien. Hemos visto otros países que permanentemente se ponen en duda los resultados de sus elecciones muchas veces, y el nuestro no es así, es porque funciona bien, y tenemos un servicio electoral autónomo, que tiene autonomía constitucional, hasta los resultados los leen ellos, o sea, hasta eso hemos avanzado totalmente, tienen patrimonio que se entrega por ley de presupuesto, pero propio lo administran ellos, en fin, y que le da certeza a que las elecciones se respeten y que nadie haga trampa en el fondo. Y por eso esa es la razón de fondo, si no es que nosotros no queramos que voten uno u otro, o sea, ojalá vote el máximo de gente posible, es la decisión del presidente y hacer el plebiscito lo más participativo posible, pero tiene este problema, y por eso les quería contar con un poquito más de detalle, si no es que no nos interese que voten 20.000 o 10.000 personas más o menos, es más profundo, porque además usted mismo lo señalaba. ¿Qué pasa con los enfermos de tifus, con los que están en hospitales? Está bien, tendrían que caber en esa norma. Podemos diseñarla y llevarla bien adelante en 50 y algo